Wally Yo Wally, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero compartir con ustedes, con Caleb, que es mi hijo, y con todos los que quieran compartir o que quieran saber un poco de lo que son los guerreros águila. Pero también voy a hacer el dibujo. Soy dibujante, soy ilustrador. Este dibujo es un antiguo guerrero jaguar. Otro día hablaremos de eso. Bueno, mi dibujo lo comencé desde cero. Absolutamente, obviamente todo se comienza desde cero, pero en video lo comencé desde el papel en blanco y desgraciadamente el teléfono me dijo que le faltaba memoria por borrar otras cosas, pero también el teléfono me está fallando y pienso que me hizo una broma pesada. Bueno, pues borré las primeras partes de este video, de este proyecto, por eso pues el trabajo se ve comenzado. Y a mí me encantaba la idea de compartir cómo estaba absolutamente el papel en blanco y comenzar desde cero a improvisar. Se trata de un guerrero águila, el guerrero águila o Cuaupili o Cuauhtémoc. También pretendía originalmente ser un Cuauhtémoc. Yo estoy haciendo un homenaje a Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica. El guerrero águila es conocido en todo el mundo. En su manera más frívola es solamente un guerrero de élite disfrazado de águila, como si fuera un pollote. Pero no, realmente es una onda muy profunda. No son simples guerreros, eran universitarios, ¿no? En el antiguo Teotihuacán, Tenochtitlan, en todo el mundo tolteca, pues, existían las universidades y estos tampoco eran como universitarios, eran simplemente humanistas, porque la religión tolteca cultiva completamente todas las facultades humanas y aún más, incluso las facultades espirituales. Por eso, aunque es conocido y a veces comparado con los guerreros espartanos, realmente no tienen mucho que ver, porque la disciplina de los guerreros águila, de los guerreros jaguar, de los guerreros mexicas, de los guerreros toltecas, era una disciplina humanista y universitaria, es decir, eran ingenieros, eran administradores, estudiaban también los astros, estudiaban ciencias, estudiaban botánica, pues se podría decir que al estudiar botánica eran también como médicos, pero eran espirituales y también eran poetas, es decir, al ser poetas y al leer la poesía que dejan, eran muy sensibles, eran muy socialistas. Hay un libro que se llama Los gobiernos socialistas de Anáhuac. ¿Por qué socialistas? Porque le daban mucha importancia al ser humano, pero no nomás a la élite, como sucedía o como sucede en casi todas las culturas, que la alta cultura es elitista. En el mundo mexica, por no decir el mundo tolteca y el mundo de Anáhuac, la religión era totalmente socialista, es decir, humanista, es decir, que se preocupaba por el resto de la gente, por el absoluto de la gente. Hay que estudiar la toltequidad si se quiere discutir esto. ¿Sí? Mucha gente piensa, porque está en la historia, que eran bárbaros caníbales. La historia está llena de mentiras. Son muchas mentiras. Yo no sé si en el resto del mundo suceda, pero en México toda nuestra historia está llena de mentiras, está revuelta con verdades. Todo lo que hablan de sacrificios humanos son totalmente mentiras. Es que no sé ni cómo defender eso o cómo tomar esas versiones de la historia, porque
está llena de absurdos, está llena de contradicciones. Los antiguos, digo, los invasores no se dieron a la tarea de estudiar la filosofía, porque para empezar no pensaban, sostenían mentirosamente que los indígenas o los nativos o los naturales, todos son naturales, bueno, pero los nativos de estas tierras que no tenían alma, les convenía decir que no tenían alma porque de ese modo los podían despojar de absolutamente todo y esclavizarlos. Al poseer alma, al evangelizarlos, tenían que respetar que pues que ya eran iguales. Obviamente nunca fueron iguales porque trajeron el racismo. En el antiguo Anáhuac no había racismo. De por sí, ahorita yo sostengo siempre en todo lo que hago que no existen las razas humanas. Y lo sostenía y ahora ya es comprobado científicamente. Entonces, pues, qué bueno que siempre tuve razón, ¿no? Bueno, como digo, es súper difícil hablar de historia de México desde una perspectiva de aficionado, porque es muy profunda. Para cualquier tema hay que hacer discusiones y para cualquier tema hay que hacer grandes diálogos. Todo lo que se ha dicho se está revisando, está lleno de mentiras nuestra historia. Me acuerdo mucho, me viene a la mente eso de que nuestra herencia es una red llena de agujeros. Nuestra historia está llena de agujeros, llena de incongruencias. Hay que estudiar la toltequidad para entender cómo razonaban los antiguos y cómo actuaban. Y así te darás cuenta de que, por ejemplo, los sacrificios humanos no tienen sentido. La práctica de sacrificios humanos. ¿Por qué me meto al tema de los sacrificios humanos? Porque se supone que los guerreros mexicas se la pasaban buscando a quién sacrificar, hasta en una caricatura de los milongos o de los aztecas de Gisitrino, o de Trino, pues que nomás andaba buscando a quién sacarle el corazón, ¿no? Y entonces los aztecas eran unos locos que nada más andaban buscando a quién sacarle el corazón. Y no, realmente el pensamiento mexica existe todavía, su filosofía. Es una mentira que se les exterminó. O sea, dijeron, no, pues es que los exterminamos y por lo tanto los historiadores o los antropólogos podemos hablar por ellos, cuando realmente los descendientes de esta cultura pues todavía viven. Cuando se destruye la ciudad, cuando se toma la ciudad de Tenochtitlan, eh, eran 200,000 habitantes. Muchos se fueron a vivir a las montañas, muchos escaparon, aunque sabemos que después de aquella destrucción murió el 90% de los habitantes de México, vamos a decir, porque hacia el norte pues tardaron un poco más en llegar, ¿no? Realmente no sé, pues allá todo América fue destruido, fueron devastados los seres humanos. No se descubrió nada porque obviamente había seres humanos en América. Entonces, digo, hablar de historia es muy difícil, es muy difícil, porque incluso a las primeras 3, 4 palabras ya hay contradicciones, como decir, pues, América no fue descubierta, no se llamaba América, se llamaba Náhuac, y la parte de abajo se llamaba Tehuantinsuyo. Ya tenía nombre, ya se le conocía con nombre. Ya habían llegado los africanos, ya habían llegado los chinos, ya habían llegado los vikingos. Está todo lleno de mentiras. Apenas se empiezan a hablar del título del tema, la conquista. No, es que no fue conquista, fue invasión. Todo eso es
todavía es contradicción, todavía es discusión. No están muertos los descendientes de la cultura tolteca. No solo no están muertos, sino que es una cultura que está cada vez más viva. Y se está recuperando, y se está discutiendo, y se está divulgando. Y entonces todas las mentiras están cayendo, no porque alguien pueda ver el pasado, no porque nosotros o alguien de los estudiosos haya vivido en el pasado, sino que están las raíces del pensamiento tolteca y son contrarios a lo que nos han enseñado en las escuelas, a lo que consideramos que son mentiras absolutas, ¿sí? Todo fue una gran mentira, todos lo sabemos. Incluso los europeos hablan de la mentira de Cristóbal Colón, que ya sabía a lo que venía, ya sabía todo esto, ya traía sus mapas. Y entonces todo fue mentiras en las justificaciones que da Hernán Cortés, que no fue un conquistador, sino que fue un tirano, como un ladrón, o pues sí, nos llegó aquí un impostor, porque era un impostor, porque vino sin permiso incluso. Entonces él escribió muchas mentiras, y sus historiadores escribieron muchas mentiras para justificar totalmente el robo. No estoy yo para discutir esto. Son mis creencias a partir de lo que he estudiado. No estoy yo para discutir esto. Hay que estudiar la toltequidad y hay que estudiar la historia y las versiones de la historia, no nada más esa versión de los vencidos, por ejemplo, sino que es una cultura viva, pues. La toltequidad es una cultura viva. Estoy hable y hable, pero es que les digo que hay mucho de qué hablar. Volvamos al tema de los guerreros águila. ¿Qué significa el águila? Significa el día, el sol, porque volvamos al tema de la filosofía. Cada ser humano era un sol, porque como estos desarrollaban una visión extrasensorial, como nahuales, porque pues es nahualismo disfrazarse de animales, tener una filosofía tan profunda y disfrazarse de animales, ese era nahualismo, no era ignorancia, no era para que la gente pensara que eran disfraces o personas disfrazadas de pollo o disfrazados de gato, sino que era una representación del nahual. Y el nahual no nada más es un hombre animal, sino que es un hombre que manipula la realidad, su propia realidad y la de los demás. Y es posible, yo he estado viendo, que algunos guerreros jaguar y guerreros águila eran nahuales, no estaban nada más disfrazados. Por eso los niños jaguar, esos que tienen carita de tigre, o los o el del mural de Cacaxtla, se ve como es un hombre. Pues de ese me inspiré para hacer para ponerle estas alas y algunos detalles de aquí de este personaje. De ahí me inspiré. En el mural de Cacaxtla se ve como es un hombre con cuerpo de hombre y las patas son garras de águila, no son pies, son garras de águila. Revísenlas. Y por lo tanto pienso que es un nahual, ¿sí? Pero es un pensamiento mío. En ninguna parte de la historia lo dice, pero la toltequidad habla del nahualismo, ¿no? Cosas que no me voy a meter a profundizar. Yo creo que ya terminamos este dibujo. Son ya 15 minutos de estar hable y hable, y capaz que no dije nada importante, o sea, nada de lo que tenía que decir de este guerrero águila. Lo que sí, ¿por qué está desarmado? Sus manos vacías. ¿Por qué está en esta posición? Porque al morir Cuauhtémoc, o al morir el guerrero águila, se le llevaba a lo alto de la montaña y se le ponía en una posición de brazos abiertos para que los animales, las fieras del campo, se comieran la carne
y limpiaron los huesos. Es por eso que yo estaba haciendo un homenaje a Cuauhtémoc, de un homenaje así como de su funeral, ¿no? Entonces, lo voy a volver a dibujar con una posición distinta porque se ven muy tensas sus manos. Entonces, y las fieras acercándose. A ver qué sucede, ¿no? Por lo pronto platicamos un poquito de lo que son los guerreros águila y quizá en otra ocasión hablaremos de los guerreros tigre, de otras cosas. A mí me encanta la cultura en general del mundo entero, pero la cultura de Anáhuac me tiene una tremenda fascinación. Me gusta hablar de esto, de lo que voy descubriendo o conociendo, no descubriendo por mí mismo, sino estudiando de lo que voy aprendiendo. Por último decir, esta parte del personaje muy importante, que son las pruebas que él tenía que cruzar. Tenía que pasar varios días abajo de la tierra en completa oscuridad. Por ejemplo, tenía que aprender a ser insensible al dolor, como lo era Cuauhtémoc cuando lo torturaron. Tenía que suspenderse, ensoñar, hacer cosas increíbles. Y como arte marcialista, tenía la facultad de capturar a 5, por lo menos para ser embestido como águila, tenía que capturar a 5 enemigos vivos, pues en batalla misma, ¿no? Esto pues es impresionante. Me encantan a mí los guerreros águila. Y pues esto sería todo, ya vámonos porque ya son 17 minutos de tanto rollo. Hasta luego.